En primer plano abrimos la cátedra jurídica y recibimos al doctor Marino Elsevif. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente? Bien. Mirando los acontecimientos. Son muchos y variados. Demasiado. Y calientes también. Muy difícil. Ahí vi que hirieron a un estado de gravedad, un coronel de la policía. ¿No murió? ¿Ya murió? Creo que murió. Peña Reynoso. Sí, murió. Me dijeron que estaba un atraco, No, le despojaron el arma. Le quitaron el arma. Dice que había muerto. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Bueno, hay un desbordamiento de la delincuencia y un descontrol de la autoridad y una falta inequívoca del Ministerio Público en los cuarteles. Pero es un cóctel peligroso, es una combinación peligrosa. Eso da crisis. Pero parece, no, está grave, dice que se debate entre la vida y la muerte. Sí. Sí, el coronel, que Peña eso no es un Reynoso. coronel, es un general retirado. General retirado. Que tenía 2 meses, lo habían Sí, retirado. sí, que fue del grupo de ahora. Muy peligroso. Muy Bueno, esperemos- lamento mucho la situación esperemos en Dios de ese gran oficial. su recuperación. Claro. Mira, yo estaba leyendo el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y lo puse en un artículo que va a salir hoy. Dignidad de la persona. Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso es lo que está pasando. Una violación a un principio cardinal que existe en nuestro Código de Procedimiento Penal. Pero más aún, a principios constitucionales que están establecidos en los artículos 40, 68 y 69. El 40 de nuestra Constitución actual es el antiguo artículo 8 de nuestra Constitución, que son los derechos individuales que están garantizados en nuestra Constitución, de que nadie puede ser apresado sin una orden motivada de un juez, para ser más explícito, de que usted no puede durar más de 48 horas preso, de que nadie puede apresarlo sin una orden motivada de un juez competente, de que cuando usted está detenido, dice el artículo 95, también que consigné en el escrito, usted tiene derecho a una llamada a su familiar, a llamar al abogado que usted quiera, no el que le escoja a la policía, y que ahí dentro, todo lo que se haga en su contra, toda la información que tienen en su contra para poderlo someter a estar preso, hay que informárselo a usted y a su abogado. ¿Dónde comienza el problema? Como dijimos en el programa anterior, en el apresamiento ilegal que se hizo en Ágora Amor. Sin pamplinas. Sobre esa base y el cuartico, comienza el trato inhumano, contrario al artículo 10 que hemos leído y que está en el Código de Procedimiento Penal, y que es un principio básico constitucional que ha sido violentado en contra de este joven, David de los Santos Correa. Y en el fondo hay un irrespeto al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Pero hay algo más. Nosotros estudiando, buscamos el artículo 26 de la ley 133 del año 2011, que es una ley orgánica del Ministerio Público, a la cual muchas veces me he referido aquí en este programa, donde dice que los fiscales tienen la obligación de garantizar en los destacamentos el debido proceso y la tutela judicial efectiva a la que me he referido anteriormente. Pero más aún, si nosotros nos vamos al artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, encontramos que quien tiene la dirección de la investigación en los destacamentos son Los fiscales. procuradores fiscales, el Ministerio Público. Dice que por eso es que ellos son los que pican ahora. ¿Dónde estaba el Ministerio Público en esos 5 días que David
estuvo sin definir su situación, sin tener su abogado de elección, sin comunicarse con su familia, y cómo se originaron esos traslados. Primero, como dicen, al Hospital Moscoso Puello, y luego al Darío Contreras, cuando lo abultaron a golpes, lo atropellaron, lo ultrajaron y lo mataron. ¿Dónde estaba el fiscal de ahí? Entonces, es un tema que ha sido mal manejado solamente con la policía, pero el Ministerio Público tiene mucha culpa de eso, porque conforme al artículo 93, es quien tiene la obligación de dirigir las investigaciones. Él pudo inmediatamente, llegó ese señor, si llegó en la noche, al otro día por la mañana, ponerlo en libertad, o él mismo llevarlo a un centro. Y si fue en la noche que lo torturaron. Yo te voy a decir algo que la gente no sabe qué pasa aquí. Un día, un oficial de policía sabio hizo preso a un ciudadano japonés. Pero el oficial, cuando ve que el individuo está perturbado psicológicamente, lo lleva a la embajada de China. El japonés, cuando se vio en la embajada china, se insultó con las autoridades, pero el policía no entendía nada, y entonces le dijo el encargado de la embajada: mira, lo que pasa es que nosotros tenemos problemas antiquísimos con los chinos, llévatelo a un médico, porque en verdad él está mal, pero para pelear con nosotros sí nos sacó en cara todos los asuntos históricos. Entonces el hombre se monta otra vez con su japonés y lo lleva a un centro médico. Allá en el centro médico, el japonés le explica al policía que por qué lo llevó ahí, que eso fue un abuso, que esa gente son sus enemigos ancestrales, etcétera, etcétera. Pero ese oficial no se le ocurrió entrarle a palo a ese individuo perturbado mentalmente. Ni le puso unas esposas como para matarlo, ni mucho menos, ni permitió que los demás presos lo agredieran. Y ese individuo, cuando lo llevó ahí, le pusieron una inyección, según me dijo ese oficial en aquel entonces. Y esa persona luego se restableció, llamaron a la embajada de Japón. En ese entonces yo era muy amigo del embajador japonés en el país. Acudí en su auxilio, saqué al hombre en libertad y me contaron toda la historia. Mira, es decir, ¿qué pasó ahí? Como lo que pasa decíamos al lo que pasa principio, es que se hay cosas. se violó, perdona que te Sí. interrumpa para no perder Sí, el sí. sentido, se violaron los procedimientos, los protocolos, frente a una persona enajenada, frente a una persona que está desquiciada momentáneamente. Usted no puede tomar una decisión de amarrarlo, de llevarlo, de ponerlo, exponerlo para que le den golpe, etcétera, Sí, etcétera, claro. etcétera. Ahí faltó el sentido común. Y se violentaron Claro, todos que sus es el derechos. menos común de los común de los sentidos. sentidos, claro. Pero fundamentalmente, aquí pasa eso muchísimas veces. Con David no tuvieron esa previsión, hubo una irresponsabilidad manifiesta, y si los policías no participaron, por lo menos cometieron lo que se llama el crimen de omisión impropia. Se lavaron las manos y dejaron que le entraran a palo y a trompada. Pero hay violaciones también, porque ellos lo Pero, metieron a la celda esposado. Pero es que hay muchas cosas sueltas. Con la mano atrás. Yo pregunto, Ah. por ejemplo, ¿cuántos civiles son? 2. 4. No, O 4. 3, 4. Eran 4 contra el solo. Sí. Y amarrado atrás. Pero se supone que adentro no hay bate, No. no hay piedra. Y adelante le dieron combate. Entonces, los golpes deben ser a puñetazos. Es decir, todo el daño que él tiene, y eso lo dice la autopsia. Claro. Yo no lo he visto. Pero Claro. tiene que decir el tipo de golpe. Fíjate cuando te dice golpe contuso. Exacto. Fue con algo. Con algo. Sí, claro. Entonces, por la contextura física de él, no es fácil de que a trompa limpia lo mataran adentro de la celda. No. De Bueno, ninguna manera. Dice doña Miriam Germán que la muerte de David es una cosa bárbara, inhumana, que duele y avergüenza. Es correcto. Yo creo que Escúcheme, esa misma declaración debe darla a ella del caso de Ocoa. Porque es que yo no entiendo. Es otro caso, pero siga, está bien. tan pronto tengan la autopsia. Pero Porque ¿cuál? no la dan. Ellos de la dieron, Ocoa, ya di que ellos dieron no, una. No, pero no ha salido a la opinión pública. No, ni han sometido. No, pero ellos no han sometido a nadie. ya por aquí la están muerte de- sometiendo
a los 4, al capitán, al teniente, a 2 policías. Sí. Y en Ocoa hace 20 días y no se metió tiene la nadie. información. No se tiene la información. Yo, ahí hay algo que yo no entiendo. Habría que saber qué dijo el jefe de la policía, que ahora le llaman director, ¿sobre qué? en la comisión de Interior y Policía, hoy No, a las no fue, 11, él no fue. que había esa Pero, no, pero él no fue. Fue el ministro de Interior y Policía, Jesús Vamos. Vázquez Martínez, pero él no fue. Y él ha guardado silencio. En estas 3 muertes él ha guardado Pero silencio. él tiene toda la información. Bueno, pero ha guardado silencio, siendo el director de la Si policía. no va es por intrusiones, porque no es que no vaya. Sí, pero cuando usted ve que un director de la policía se aparece en Baní, con el abusador de Baní, que golpeó a la mujer, y él va a ese escenario, ¿verdad? Como protagonista para manifestar su solidaridad y protección a esa mujer, no ha dado la cara ante estos casos que han sacudido la conciencia nacional. Vamos a ver la visita de Chu Vázquez, Jesús Vázquez, ministro de Interior, al Congreso para que usted me la comente. El director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, no acudió a la invitación que le hicieron los diputados para que explique los últimos hechos en los que ciudadanos que fueron detenidos en cuarteles policiales han resultado muertos a raíz de golpizas alegadamente propinadas por agentes de la Policía Nacional. A la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja acudió el ministro Jesús Vázquez Martínez en compañía del comisionado para la Reforma y Transformación de la Policía, José Vila del Castillo, alegando que la dirección de la policía está bajo su mando y que respondería a las inquietudes de los legisladores. Y nosotros hemos venido precisamente para dar las explicaciones pertinentes. Recuérdense que la Policía Nacional, la Dirección de Migración, el Instituto de Migración están bajo la sombrilla del Ministerio de Policía. Regularmente los jefes de la policía actúan en función del mandato presidencial. Usted puede estar seguro que si no viene es porque se le dio la orden de que no venga. Sin embargo, la oposición política no salió satisfecha del encuentro que se prolongó por más de 4 horas y criticó que el director de la policía no se haya presentado al lugar. Lo primero que es un irrespeto al cuerpo como Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que se invitó aquí al director de la Policía Nacional, no al ministro, aunque agradecemos su presencia aquí porque nos edificó en muchas cosas. Se quiere decir que este tema no puede ser politizado. Bueno, la única forma de establecer responsabilidades es si lo politizamos. Y si entendemos, y eso lo reconoció el comisionado allá adentro, que si todavía tenemos una Policía Nacional ineficiente, que no sirve como la que tenemos hoy, de la cual la ciudadanía tiene que cuidarse y protegerse, en lugar de sentirse cuidada y protegida por esa policía, ha sido precisamente por la dejadez del Estado. Preguntado sobre las 14 medidas que anunció el comisionado para la Reforma y Transformación de la Policía para detener los excesos policiales, Vázquez Martínez dijo que la entrada en vigencia de esas medidas conllevan tiempo, pero que se trabaja en ellas. La instalación de cámaras en los cuarteles policiales no se logra, aunque nosotros quisiéramos que fuera hoy, no se logra de un día para otro, porque estamos hablando de una cantidad de cuarteles policiales, que no es en un cuartel policial, sino en los cuarteles policiales de la República Dominicana. Eso necesariamente amerita un levantamiento. Más temprano, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que los últimos hechos de asesinatos en cuarteles de la Policía Nacional deben servir para evidenciar la urgencia que existe de que se materialice una reforma de la institución llamada a preservar el orden público. Jonan González, EN Televisión. Fíjate, tú viste esa última señal, esa última imagen. ¿Tú crees que el protocolo de abordar a un ciudadano es entrarle a palo? Es un tema de protocolo. Es que la policía, para arrestar a una persona, no tiene que entrar a la galleta a nadie. Y sobre todo en los barrios. Pero Ahí es que abusan de pero ese eso. ha sido el modo operandi de la policía desde siempre. No es verdad. No, ha habido momentos que han cambiado esos criterios porque los comandantes... Que han cambiado su criterio, doctor. Sí, ha habido... Doctor, quizás han bajado, establecido líneas y demás, pero donde quiera los policías dan su pescozón y su galleta, los arrestan más en los barrios. Pero aquí afuera también. Mira, es una imagen es una escopeta, totalmente repudiable.
Cogió la escopeta al revés para darle al Para tipo. darle con la Sí, cacha. sí, porque no, coger del otro lado es peligroso. No, eso es, ese individuo tendrían que someterlo a la justicia inmediatamente. Eso viola el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y la Constitución, el debido proceso, la Pero la tutela judicial Procuraduría- efectiva, los derechos a la Procuraduría- libertad y las garantías individuales. Dice que se van a tomar medidas para evitar los maltratos. Bueno, pero Dice la Procuraduría. lo que pasa es lo siguiente, una cosa es Pero que la Procuraduría lo que tiene que controlar no es a los fiscales. A los fiscales. No a los policías, porque ellos no son a los fiscales que tienen a su vez que controlar a los destacamentos que están bajo su mando sobre la base de la investigación. Sí, porque una pregunta es, ¿dónde está el fiscal que está asignado al destacamento? Ni el nombre de ese o esa señora, lo que sean. ¿Dónde estaban esos 5 días? ¿Dónde está el Consejo del Ministerio Público para abordar esa situación y legitimar o no la actuación de ese Ministerio Público? Estaba de vacaciones, estaba enfermo, no estaba ahí. Pero hay que decirle a la ciudadanía. Es lo mismo que el tema de las cárceles privadas. En ningún centro comercial pueden tener centros de retención. Porque aquí no puede haber centros de retenciones privados para nadie en este país. Entonces, hay que ponerse en esa línea. Y no se puede seguir bajo esa especie como, no, que la policía era trujillista, que la policía hay que hacer educación. No me vengan con pendejadas de educación. Hay que sancionar a las personas que hicieron eso. Que no me vengan con pendejadas de esas. Ya ese cuento, ya estamos hartos de eso. Lo que hay es que sentenciar en su momento con las evidencias y las pruebas verosímiles a las personas que ultrajan, maltratan y hacen daño a la ciudadanía a través del uniforme o usando el Ministerio Público como cómplice en esos crímenes. Que no me vean con cuento a mí. Bueno, el tema, dice la Procuraduría que va a aplicar sanciones. Por eso lo dice la ley. Pero, ¿Qué es lo que está diciendo? pero no. ¿Sanciones de qué? Pero lo que te estoy diciendo es eso, o sea, no salimos de declaraciones. No. La ley dice que si usted vio... Eso es lo que necesitamos, que se aplique la ley. Exacto. Eso no, que no me vengan con ese cuento. Que me digan en esos casos, individualmente, quiénes son los responsables, se reúnan las pruebas y lo sometan a la justicia. Y sobre esa base los tribunales que fallen conforme a las pruebas que lleva el Ministerio Público. Porque incluso no hay ni siquiera, digamos, si la plaza tenía algún caso contra este joven, debió haber un sometimiento. Claro. Una querella formal. Una querella inmediatamente. Porque usted se lleve ese hombre preso de la plaza. ¿Con qué derecho tiene el sector privado de una plaza llevarse a un ciudadano preso, cual que sea lo que haya hecho? No, eso no puede ser. No nos podemos quedar callados con esa situación. Porque hoy fue ese muchacho David, pero mañana puede ser un hijo de nosotros. Mire, doctor, ¿y no le resulta a usted sospechoso y sintomático que estos casos se den en medio de un proceso de reforma policial que apunta a grandes cambios y transformaciones a lo interno de la policía? No, hombre, no. Aquí siempre ha habido eso. Mira, cuando yo estaba en los derechos humanos, te puedo dar esta experiencia con Balaguer Vivo, que era un hombre muy difícil de torear, y con una policía que tenía palo. Le decía yo que cuando nosotros íbamos a la policía en el ejercicio al inicio, era debajo de una matica para poder entrar a ver los presos. Y le pasaban un papelito y la comida para poder hablar con ellos. En esta etapa ahora de la democracia, de la constitución, del derecho a la libertad y todo ese tipo de cosas que tenemos que defender. De un Estado democrático y de derecho. Claro, no podemos entonces ahora retenernos de que vamos a dar clase. Que el problema es de dar clase en una escuela. No, que no me vengan con ese cuento. Esos son artilugios políticos. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público del Distrito Nacional o la procuradora eficiente y capaz, que es Jenny Berenice, reunir las pruebas verosímiles y someterlo a la justicia y dejarnos de pendejada de que hay que dar clase. Eso es otra cosa. Ese hombre lo mataron y no fue por no dar clase, no. Eso fue por una arbitrariedad de la autoridad, usurpada en su contra. Y no podemos quedarnos callados. Y hay que indignarse con ese tipo de cosas. Aquí no me venga con simplismo. No, que hay que dar clase, que cámara. ¿Cámara de qué?
¿Dónde está el Ministerio Público para que vea con sus ojos? Necesito una cámara para verlo. Eso no es más que un sainete lo que están diciendo. Y si no saben de eso, que dejen eso. Y se dejen de hacer teatro con los crímenes que se cometen en contra de los pobres en este país. Bueno, doctor, gracias. Gracias a usted Sí, por dejarme decir enoja. lo que yo digo. No. No, estoy enojado, Una cátedra, indignado. No, está bien. como estamos No, todos. no. Sí. No, está bien que Esto no exprese para su- tu risita y pendejada su esa. indignación. Y a ese reclamo suyo, que se sume el de Ocoa. Claro que sí. No, y el de todo Santiago. lo que- Y el de Santiago. Y a todo el que también. atropella. Y a todos los que todo el que atropellan. atropella. Sí, bueno. No. Señores, gracias. Nos vemos mañana.